Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la materia Anatomía de segundo semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy revisaremos el tema vaso como tema 11.6 de nuestro programa académico. Del vaso podemos decir de sus generalidades que pues, es un órgano ovoide y pulposo de color morado, forma y tamaño más o menos de un puño cerrado. Este es un órgano intraabdominal muy delicado, vulnerable a cualquier lesión. Está localizado en lo que es la parte del cuadrante superior izquierdo del abdomen, o bien conocido también como hipocondrio izquierdo. Este órgano pues está protegido por la parrilla costal, como podemos verlo, en una visión lateral, en una visión anteroposterior, y bueno, pues está por debajo del diafragma. Es el mayor órgano linfático del organismo, constituye un sistema de defensa y es el lugar de proliferación de los linfocitos. También se constituye como el lugar de vigilancia y respuesta ante cualquier infección. Prenatalmente, pues es un órgano hematopoyético. Después del nacimiento, este va a identificar, extraer y destruir los glóbulos rojos que ya se encuentren gastados en la circulación, así como las plaquetas que estén rotas, y obviamente con esto va a reciclar el hierro y la globina presente sobre todo en los eritrocitos. Actúa como un reservorio en caso necesario, es decir, cuando tenemos una lesión o bien nos preparamos para la huida, pues este puede contraerse y vertir hacia el torrente sanguíneo aproximadamente 500 mililitros de sangre. Es capaz de expandirse, es decir, aumentar su tamaño y contraerse de manera relativamente rápida. No es un órgano vital para la vida, a pesar de que hace muchas funciones, sobre todo inmunológicas, pero pues después de la pubertad, pues sí puede ser extraído. Es una masa blanda, vascular sobre todo, cubierta con una capa fibroelástica que es bastante delicada y que obviamente por eso lo hace vulnerable hacia los traumatismos. Está rodeado por peritoneo visceral, excepto en la parte del ilio, en esta parte. Es como les decía, es una masa blanda, vascular, con una cápsula fibroelástica que es delicada y que pues obviamente, como les decía, está rodeada por peritoneo y excepto en la porción iliar. El ilio esplénico pues es el lugar, como ven, de entrada y salida de las ramas esplénicas, tanto arteriales como venosas. Y bueno, pues este es un órgano relativamente móvil. Este va a descansar en la flexura cólica izquierda. Se va a relacionar con las costillas novena y onceava. Están separados de ellas pues obviamente por el músculo diafragma y por el receso costodiafragmático. Como podemos verlo aquí en esta parte, este es el receso costodiafragmático y hasta aquí llega lo que es el pulmón del lado izquierdo en una respiración normal. Si hacemos una respiración forzada, pues el pulmón bajará hasta esta parte del receso costodiafragmático. Ok, las relaciones del vaso, pues este va a estar anteriormente relacionado pues con el estómago, como lo vemos aquí. Posteriormente, pues con la parte izquierda de lo que es el diafragma, que lo va a separar pues de la pleura y del pulmón y de las costillas novena a onceava. Inferiormente, como les decía, pues descansa sobre la flexura cólica izquierda. Medialmente, pues se encuentra relacionado con el riñón, aquí en este corte podemos verlo, con el riñón izquierdo. Este órgano pues va a variar mucho de tamaño, peso y forma, pero generalmente mide 12 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Su cara diafragmática es convexa y presenta su cuerpo pues es curvo y se relaciona sobre todo pues con la parrilla costal, como podemos verlo aquí en esta parte. El borde anterior y posterior van a ser este borde anterior y el borde posterior,
pues van a ser agudos y su extremidad medial, que sería la parte iliar, pues es redondeado. Su borde costal, pues no rebasa lo que es el arco costal. Aquí iría más o menos el arco costal y pues no lo rebasa. Cuando el vaso crece, pues entonces hablamos de esplenomegalia. Sus ligamentos, decimos que tiene dos ligamentos, el ligamento gastroesplénico, que sería este, que lo une pues al estómago, por eso se llama gastroesplénico, y que obviamente lo conecta pues con la curvatura mayor del estómago y está en contacto con la pared posterior de lo que es el estómago. El ligamento esplenorrenal lo conecta pues obviamente con el riñón. Los ligamentos, pues, como ustedes pueden observar, pues llevan los vasos esplénicos que van unidos a lo que es el hilio del vaso. Aquí están la arteria y la vena esplénica de ambos lados. El hilio del vaso está conectado con la cola del páncreas y forma el límite izquierdo de lo que es la bolsa mental. Esto más o menos correspondería a lo que es la bolsa mental. Ok, en cuanto a su constitución interna, el vaso tiene en su interior pues trabéculas que van desde lo que es la cápsula hasta lo que es el hilio del vaso. Van a transportar aquí los vasos sanguíneos, desde lo que es el parénquima hasta hasta la propia pulpa esplénica. Y el retorno venoso pues va a llevar la sangre desde la cápsula hasta lo que es el hilio del vaso para su regreso. En cuanto a la irrigación arterial, pues el vaso, la arteria esplénica, pues es la principal arteria de este órgano. Esta va a ser pues la rama mayor de lo que es el tronco celíaco y sigue su trayecto tortuoso posterior a lo que es la bolsa mental. Entre las hojas del ligamento esplenorrenal, pues la arteria esplénica se va a dividir en 5 ramas más o menos, que entran a lo que es el hilio del vaso y van a formar segmentos en el vaso, ya que en ellas no hay anastomosis. Y bueno, estos segmentos se van a presentar o van a formar 2 segmentos en el 84% de las personas. Y podemos hacer una esplenectomía parcial en un momento dado, y quitar un segmento y dejar el otro segmento del vaso. En algunas otras personas se divide en 3 segmentos y esto corresponde al 16% de la población. Entonces, la mayoría pues tiene 2 segmentos de vaso. El drenaje venoso, pues la vena esplénica va a estar formada por varias tributarias. La vena se va a unir a lo que es la vena mesentérica inferior para formar la vena esplénica y obviamente desembocar y formar lo que es la vena porta hepática. En cuanto a su drenaje linfático, pues tenemos que los nódulos linfáticos esplénicos pues parten del hilio, pasan a lo largo de lo que son los vasos esplénicos hacia los nódulos linfáticos pancreáticos superiores, y obviamente estos nódulos pancreáticos van a desembocar en lo que son los nódulos celíacos. Los nódulos pancreatoesplénicos se relacionan con la cara, pues con la cara posterior de lo que es el borde superior del páncreas, como lo vemos en esta imagen. En cuanto a la inervación, pues el vaso tiene su inervación dependiente de lo que es el plexo celíaco, como vemos aquí en la imagen, y obviamente se va a distribuir a lo largo de las ramas de la arteria esplénica y este va a tener una función motora. En cuanto a las correlaciones clínicas del vaso, hablaremos de lo que es la ruptura esplénica. Aunque el vaso está protegido por las costillas novena, décima, onceava y doceava, pues generalmente se lesiona con frecuencia. Aquí vemos, por ejemplo, una ruptura esplénica en donde pues un trauma cerrado o bien en otras regiones del abdomen nos puede generar una ruptura de lo que es la cápsula fibrosa,
provocando una hemorragia abundante que generalmente termina con choque hipovolémico si no atendemos la causa de la ruptura. Entonces, generalmente, pues, tenemos lesiones como la que podemos observar aquí, en donde hay un desgarro importante de lo que es la cápsula y del propio vaso, y obviamente, pues, esto generalmente termina en esplenectomía. Es muy difícil tratar de repararlo. Entonces, por el hecho de ser un órgano frágil, de cápsula delgada y sobre todo de puro tejido vascular, pues es difícil la reparación. Aquí vemos la tomografía, como observamos el lóbulo derecho del hígado. El lóbulo izquierdo pues está desplazado por una gran cantidad de sangre que podemos ver aquí en oscuro. Y aquí vemos la imagen del vaso. Este es el vaso y vemos cómo está lesionado a nivel de su ilio, con una ruptura pues sumamente importante que corresponde a esto que vemos ya en la pieza quirúrgica extirpada. Entonces, bueno, como les digo, es un órgano frágil que prácticamente siempre que se lesiona, la mayoría de las veces terminamos haciendo esplenectomía. Ok. Entonces, la esplenomegalia, pues esta se va a presentar en casos sobre todo de leucemia granulocítica, es decir, cuando aumenta el recuento de leucocitarios. Puede agrandarse el vaso 10 veces su tamaño, y obviamente hay algunas otras patologías como la hipertensión arterial que también nos van a generar el crecimiento importante y congestión del vaso. En algunas otras formas de anemia hemolítica, granulocítica, en las cuales hay una destrucción de los glóbulos rojos o blancos, pues en todos estos casos el tratamiento quirúrgico es la extirpación. Puede ser abierta o laparoscópica. Aquí vemos un paciente con un vaso que, pues, imagínense si decimos que mide 12 centímetros por 7 de ancho, pues esto sí es 10 veces su capacidad o su tamaño normal. Entonces, en lo personal me ha tocado quitar vasos de ese tamaño y es, pues, es toda una, pues, toda una cirugía compleja, ¿verdad? Hacerlo. Bueno, ahora hablamos de esplenectomía, la cual puede ser abierta o laparoscópica. Aquí tenemos una esplenectomía abierta y una esplenectomía laparoscópica. Obviamente, pues, el traumatismo que se hace de la pared, pues es mínimo en una extirpación laparoscópica, a diferencia de lo que es en una cirugía abierta, que bueno, en este caso está demasiadamente grande la apertura. Generalmente hacemos incisiones medias supraumbilicales o paramedias izquierdas, más o menos de unos 8 a 10 centímetros. Entonces, bueno, esto es una imagen de una cirugía pues bastante amplia, ¿verdad? Entonces, normalmente no es así, es media supraumbilical y por ahí podemos abordar y quitar el vaso sin problemas. Las causas de esta extirpación, pues generalmente puede ser por traumas cerrados, por lo que decimos, el hecho de ser un órgano frágil, de una cápsula delgada y un tejido tan lábil, pues bueno, es cualquier lesión abdominal, trauma cerrado puede lesionarnos y romper la cápsula. Otra puede ser también por ruptura de las costillas, que muchas de las veces las costillas, como pues son huesos, al fracturarse, forman espículas o picos, y estos pueden penetrar la pared abdominal y destruir lo que es la cápsula del vaso y generar una hemorragia importante. Otra de las causas puede ser heridas por arma de fuego o bien heridas por arma blanca que lesionen al vaso. Otra de las patologías o correlaciones clínicas, pues, es la presencia de vasos accesorios y lo que es la esplenosis. Los vasos accesorios, generalmente en la vida prenatal se pueden desarrollar uno o más vasos accesorios cerca de lo que es el ilio, y bueno, pueden incluirse total o parcialmente en lo que es la cola del páncreas, que estaría en esta parte. Podríamos encontrarlo aquí. Podemos encontrar vasos accesorios en el ligamento gastroesplénico, también en lo que es el compartimiento infracólico, en el mesenterio, en lo que es el ovario o bien el testículo. Esos son los lugares en donde podemos encontrar vasos accesorios. Y pues la mayoría de los individuos
pues solamente existe un vaso accesorio y generalmente son pues de tamaño pequeño que va desde 0.2 centímetros hasta 10 centímetros y pueden ser confundidos con nódulos linfáticos. Cuando hablamos de esplenosis, generalmente la esplenosis se da por una implantación generalizada de tejido esplénico, ya sea ectópico, ¿verdad? Pues sea fuera de su lugar, en lo que sería el peritoneo, puede estar localizado en el omentto mayor, que estaría pues aquí cubriendo los intestinos, puede estar localizado en el mesenterio, y bueno, pues generalmente la esplenosis se da cuando hay una ruptura esplénica como la que vimos anteriormente y que esos pequeños fragmentos de vaso no se recogen y se quedan por ahí en el peritoneo y bueno, van a darnos la presencia de esplenosis que muchas de las veces, pues a veces nos generan problemas sobre todo de sangrado importante. Bueno, pues con esto terminamos nuestro tema de vaso, que es el tema 11.6. Por su atención, pues muchas gracias.